Buenas Buenas tardes, tardes, profe. profesor. ¿Cómo les va? ¿Cómo les ha ido? Espero que muy bien. Bien. Muy bien. Buenas tardes, economista. Muy buenas tardes, ¿verdad? ¿Cómo estás? Qué gusto que ya estén aquí todos. Bien. Primero felicitar a todos los que han enviado el trabajo. Muy bueno. Sí. Justo me di tiempo para comenzarlo a revisar, para ver cómo lo habían hecho, cómo habían elaborado, construido esas matrices, porque esos son matrices en sí, denominadas en la norma APA como tablas, ¿no? Ustedes saben que cuando hacen sus trabajos, en este caso si ustedes están haciendo el PIS, ¿no? Si están construyendo este tipo de matrices en Excel, tienen que ponerle la denominación de tablas. Y en la parte inferior tienen que poner la elaboración y la fuente. Entonces, eso les recomiendo que lo hagan para los trabajos siguientes. No solamente en este, ¿no? Sino ya en los siguientes semestres que les toca estudiar. Es algo muy bueno, he visto muy buenos trabajos que me han presentado. Claro, hay otros compañeros que no han hecho las tablas, pero han presentado un análisis descriptivo. También es válido, también es válido. Recomendaciones siempre es poner la tabla y describir la tabla. Eso es un muy buen indicador. ¿No? No lo olviden. Ojo, todos los trabajos que me enviaron están muy bien. Ninguno se descuadra. Es que espero que todos hayan elaborado independientemente sus trabajos. Eso espero. Pero la idea es eso, ¿no? Que haya homogeneidad en los resultados. Eso es lo importante. Listo. Vamos a ver lo que toca en esta clase. Ya después de que hemos visto ya la definición de determinación, ¿no? Entonces, identificamos cómo pueden determinar las diferentes administraciones tributarias por parte del sujeto activo, el sujeto pasivo y mixta. Ya, tenemos que también saber que ese tipo de determinación tendrá un tiempo. Vean, en este momento no estoy hablando nada de impuestos, ¿no? Sino de la parte ya que se refiere a la determinación tanto del sujeto pasivo como del sujeto activo o de forma mixta. A eso se refiere con este tipo de caducidad. Otras palabras, si es que no nos hubiese notificado ninguna administración tributaria, ahí nosotros no hubiésemos presentado a lo mejor alguna declaración o obligación, ¿ya? Y haya pasado un tiempo determinado por la ley, ¿ya? Ya automáticamente se extingue la obligación de presentar información por parte de la administración tributaria, a menos que lo requiriese, a menos que se hubiese generado algún tipo de obligación, ¿no? Pero en derecho ya hay ya el cumplimiento, y eso está en el Código Tributario, ya el periodo de caducidad. A ver, alguien que me ayude leyendo esta parte, por favor. Yo, profesor. A ver, adelante, Ramírez. Caducidad. Caducidad significa la pérdida de un derecho que ha sido otorgado solo por un tiempo determinado, efecto que se produce por cuanto su titular no lo ha ejercido dentro de ese lapso. La facultad de la Administración para determinar la obligación tributaria caduca en los siguientes casos. Cuando el contribuyente o responsable obligado a hacer la determinación si presentó la declaración del impuesto y lo hizo de forma completa, se produce los tres. ¿Qué pasó? Ramírez.
no presentó o solo se hizo en parte, se produce a los 6 años. Y por último, cuando se trata de verificar un acto de determinación practicado por el sujeto activo o en forma mixta, se produce al año. La caducidad puede ser interrumpida cuando la autoridad tributaria competente notifica al sujeto pasivo en forma legal la orden de verificación. Gracias. Muy bien. Entonces, tenemos ahí algunos de los casos en los cuales se presenta la caducidad de las obligaciones tributarias, ¿no? Entonces, lo primero, ¿ya? En el caso que haya tenido un recurrente cumplimiento normal, en otras palabras, que no hayamos tenido declaraciones atrasadas, o sea, que siempre se haya presentado la determinación tributaria por parte del sujeto activo únicamente. ¿Sí ve? A eso es lo que se refiere en el primer caso. Ahí, en esas circunstancias, después de pasado 3 años, ¿ya? Prescribirá cualquier obligación, ¿ya? Que a lo mejor se hubiese presentado o se hubiese cometido, ¿no? Ahí tengo este caso. En el segundo, ¿cuál es? Si se hubiese presentado a lo mejor una determinación por parte del sujeto activo, ¿no? O a lo mejor de forma mixta, en ese momento ya podrán hacer una revisión, ¿qué cosa? Hasta 6 años atrás, ¿no? Entonces, en los cuales nosotros tenemos que guardar cada uno de los papeles en los cuales se respaldan todas las transacciones que hemos tenido nosotros, ya sea por gastos, por ingresos, por depósito, por transferencias, ¿sí? Por cambio de moneda, por importaciones, exportaciones, en general, todos esos documentos, ¿ya? Nosotros podemos verificar y tenemos que guardarlos durante ese periodo. Vean, vean lo importante que es cumplir a cabalidad con estas obligaciones, ¿no? Por eso siempre se hace una planificación previa. Eso permitirá, ¿ya? Que solamente puedan hacer una revisión ya durante los 3 años siguientes según lo que indica el Código Tributario en su parte de caducidad. Puntualmente se los indico esto. ¿Sí? En el último caso, cuando se trata de verificar un acto de determinación, vean, ¿ya? Por parte del sujeto activo o en forma mixta, ¿ya? Esta caducidad podría ser interrumpida. ¿A qué me refiero con esto? Que podría darse el caso que ya esté por vencer, ¿no? ¿Sí? Pero ¿qué hace la Administración Tributaria? Envía un oficio en el cual indica que se presentó algún acto de verificación. Y en ese momento se interrumpe la caducidad para ese tipo de contribuyente, ¿no? O sea, hay que tener estas cosas bien claras, ¿no? ¿Para qué? Con el fin de guardar la información para el tiempo respectivo. Otra de las cosas que se recomienda, si bien es cierto, es mucho archivo físico, ¿no? Vean, son 6 años, podría darse el caso también que se digitalice la información, ¿ya? Y ahora se tenga en diferentes tipos de archivos. Obvio que también ustedes saben que los medios electrónicos tienen en este caso, su tiempo de funcionamiento. Por eso, en muchos de los casos, se alquila espacios en la web, ¿no? Por decir, ¿ya? En estos servidores online, con el fin de guardar esa información y siempre contar con un respaldo para eventos posteriores. ¿Sí? Y estos son los casos de caducidad, ¿ya? Que se les ha presentado. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Muy bien. Vamos a ver ahora con cierto tipo de casos en los cuales se presentan reclamos, ¿no? Vamos a ver algunas situaciones y cuáles son los requisitos que hay que tener para presentar.
No olvidar algo antes de cualquier cosa. Siempre las administraciones en general, ¿qué es lo que me van a pedir para estas reclamaciones? Las evidencias. ¿Sí? Esto tiene que estar en función de la ley, cumplir el principio de legalidad. Y de ahí nace que para cualquier tipo de reclamo hay que tener tanto los hechos como el derecho, ¿no? Los hechos es la parte material de la ocurrencia del evento, los registros, ¿no? Los asientos contables, la información ya cruzada con comprobantes físicos, comprobantes electrónicos en general. Ese es la materialidad del hecho. Y el derecho, la respectiva base legal que me va a permitir a mí pedir ese tipo de reclamo, ¿no? Entonces, en esa introducción de reclamaciones, vamos viendo esto. A ver, alguien que me ayude leyendo, por favor. Yo, Yo, profesor. profe. Abar. Reclamaciones. Pueden presentar reclamos los contribuyentes, responsables o terceros que se sientan afectados, en todo o en parte, por un acto de la administración tributaria. Se pueden presentar reclamos administrativos por un acto determinativo de obligación tributaria, por verificación de una declaración, por estimación de oficio o liquidación, por observación de la emisión de títulos de crédito, por la observación del derecho para la emisión de títulos de crédito o por la extinción de las obligaciones por compensación o prescripción. Gracias. Bien. Entonces, ¿quién lo puede hacer? Siempre la persona que en todo caso tiene la afectación, directa o indirecta. Aquí me refiero a los contribuyentes responsables o terceros que ya estén involucrados, ¿no? ¿Y ante quién lo presentan? Ante la administración tributaria, ¿sí? ¿Qué tipo de reclamos se puede pedir? Ahí tengo un acto determinativo, una determinación que me estén pidiendo, una verificación de una declaración, alguna estimación de oficio o liquidación. ¿A qué me refiero? Puede ser que me hayan liquidado un impuesto, ¿sí? Pero yo tengo los sustentos respectivos para poder solicitar ese reclamo, ¿no? En muchas ocasiones se pueden presentar algunas inconsistencias producto de errores involuntarios o por desconocimiento, ¿no? Que harán que a lo mejor estos reclamos por esas estimaciones de liquidación no se den. Lo importante es presentarlos siempre y cuando tengamos el soporte respectivo, ¿no? Esa es mi recomendación siempre, ¿no? Y basándonos en la ley. Después, observación de la emisión de los títulos de crédito. Observación del derecho para la emisión de los títulos de crédito. Por último, la extinción de las obligaciones por compensación o prescripción. Ya. Ahí tengo algunos de los casos en los cuales se puede presentar reclamos administrativos. No olvidar algo, sí que nosotros tenemos las evidencias de hecho y de derecho, presentarlo. No, no es ya que estamos incomodando a la administración tributaria, no, todo lo contrario, le estamos dando a entender ya que nosotros no hemos cumplido con estos tipos de falencias o inconsistencias que se podrían dar. No olvidar lo que les dije hace poco, siempre y cuando tengamos los hechos ya, y el derecho, ¿no? Otra persona que me ayude leyendo, por favor. Yo, profe. A ver, adelante, Dumes. Reclamaciones. Los reclamos deben presentarse por tributos que correspondan a la Administración Tributaria Central en los términos, plazos y procedimientos previstos en el Código Tributario, Ley de Régimen Tributario Interno y otras leyes en las que se establecen tributos que deba administrar el Servicio de Rentas Internas.
Las reclamaciones que se tuvieran que hacer en el régimen seccional autónomo, por ejemplo, en los municipios, en las respectivas direcciones financieras. Muy bien. ¿Dónde deben de presentarse? Sí, tenemos que ir ya a la administración tributaria central respectiva. En este caso, por lo general, cada provincia del Ecuador, ¿no? También denominado cada municipal, cuenta con su respectiva, en este caso, ya, entidad pública, ya, que se encarga de recaudar los tributos o administrar los tributos de ese sector. Tenemos lo de la provincia del Guayas, la provincia de Pichincha, provincia de Orellana, provincia de La Suay, entre otros, ¿no? En los cuales cada uno de ellos tiene su director, ¿no? El cual va a ser el encargado de quién, de receptar esos reclamos, ¿no? Respectivos. En lo que respecta a los tributos municipales, ahí tenemos que ir a los diferentes GAN, ¿sí? Cada uno tiene su respectiva ley municipal, los cuales tendrán que avalar en sus direcciones financieras para su posterior verificación, ¿no? Eso es ante quién tenemos que reclamar. En el caso de si tenemos alguna inconsistencia en la declaración aduanera, tenemos la SENAE, la cual es la encargada de hacer este tipo de verificaciones y de reclamos, ¿no? Por lo general, uno de los reclamos que más se presenta ya es la verificación de las partidas arancelarias. Por eso, siempre se recomienda que antes de realizar la importación de bienes o la exportación de bienes, ya, si se tiene alguna duda en lo que respecta a la partida, la subpartida arancelaria, hacer la consulta previa a este tipo de administración tributaria, ¿no? Como la SENAE, ¿para qué? Para que ellos le respondan de oficio. Y en ese momento ustedes ya tienen una evidencia material, ¿ya? De qué cosa de el respectivo registro arancelario que van a poder utilizar para esa ya sea importación o exportación, ¿sí? Vean, no lo olviden. Es preferible prevenir a entrar en estas etapas de reclamo, ¿no? Y es muy sencillo. A veces, ya, los especialistas en comercio exterior omiten eso, y teniendo esa herramienta muy importante. No olviden algo, las administraciones públicas estamos para servir, ¿no? Pero, ¿cómo podemos ayudar si no lo solicitan? Por eso hay que hacerlo. Eso es una de las recomendaciones que les hago. En cada reclamo, ¿qué requisitos debo cumplir según el respectivo código tributario? A ver, otra persona que me ayude leyendo. Profesor. Yo leo, A ver, Pérez. Requisitos. Todo reclamo para que pueda ser resuelto debe cumplir con los siguientes requisitos. A. La designación de la autoridad administrativa ante quien se formule el reclamo. B. Los nombres y apellidos del compareciente, el derecho por el que comparece, el número de la cédula de identidad o del registro único de contribuyentes. C. Indicación de su domicilio permanente y del lugar en donde recibirá las notificaciones. D. Mención del acto administrativo objeto del reclamo. E. La petición o pretensión concreta que se formula. Y F. La firma del compareciente, representante o procurador y la del abogado que lo patrocine. Gracias. Tenemos algunos requisitos muy importantes dependiendo del reclamo que se esté efectuando, ¿no? Lo primero es ante quién va. Como les hablé hace poco, hay un director, ¿ya? Por cada una de las agencias, ¿ya? De las administraciones tributarias en general, ¿sí? Entonces, ante esa autoridad, ustedes tienen que dirigir el oficio, ¿sí? Como tal, en el cual ustedes tendrán que poner sus nombres, su número de RUC, ¿sí? Entre otras cosas, ¿no? Su domicilio
tributario, ¿sí ven? Donde pueden recibir sus notificaciones, ¿sí? Y tienen que identificar el tipo de acto administrativo por el cual ustedes están pidiendo ese reclamo, ¿no? Y cuál es la petición, ¿ya?, que hacen ante la administración. Pueden haber muchas, ¿ya?, pero ¿cuáles son las más importantes y necesarias para qué? Para dar, en este caso, ¿ya?, un resultado positivo a esa administración tributaria, ¿sí? Al final, como es un reclamo que estamos haciendo de oficio, tiene obligatoriamente que tener, ¿qué cosa? La firma del compareciente, ¿ya? ¿Ya? Puede ser también el representante, en este caso si una persona jurídica, y la de un abogado. Ya en estas instancias tenemos que hacer estos casos, ¿ya? ¿Por qué? Porque ya estipula el Código Tributario, ¿no? Recuerden algo, esto es reclamos, ¿sí? A ver, otra persona, por favor. Yo, profesor. A ver, adelante, Moreira. Examen de expedientes. Solo los reclamantes o sus abogados tienen derecho para examinar en las oficinas de la administración los expedientes de sus reclamos e informarse de ello en cualquier estado de la tramitación. Por lo tanto, es prohibido entregar el expediente a otras personas o sacarlo fuera de las dependencias de administración. Resolución. Las resoluciones deben expedirse dentro del plazo máximo de 120 días, contados desde el día hábil siguiente al de la presentación del reclamo, o de la aclaración o ampliación que disponga la autoridad administrativa. Si no se contestare en el plazo de 120 días, el silencio de la administración se constituirá en aceptación tácita. Ok, perfecto. Aquí ya tenemos, ¿qué cosa? Este tipo de situación de los exámenes de expedientes que se dan. ¿A qué me refiero con esto? Ya cuando uno pide el reclamo, se hace una carpeta, ¿ya?, la cual va a una área especializada, ¿ya?, por parte de la Administración Tributaria para su posterior verificación y tramitación, ¿no? Este expediente, ¿ya?, podrán revisarlo en el transcurso del reclamo, quienes, ¿ya?, el mismo contribuyente como tal, ¿sí?, ¿sí?, o algún tipo de responsable que esté a cargo. Hay que identificar qué funcionario de la administración pública lo tiene y lo está revisando, ¿con qué fin? ¿Ya? No para uno tomar algún tipo de acción, no, es con el fin de estar informado de que el proceso se esté dando, ¿no?, que se esté dando la respectiva verificación. Y eso se denomina consultas, ¿sí? Ahora, las resoluciones, ¿sí?, van a tener un plazo máximo de ¿cuánto? De 120 días. Si pasados los 120 días no se llegase a tener una respuesta, ¿ya?, automáticamente se da por asentado que el reclamo que puso el contribuyente, la administración tributaria lo da por aceptado. No, ajá, aquí en medio. Entonces, eso tenemos que tenerlo bien claro, porque nosotros no solamente es que entregamos esta documentación, sino que ellos tienen un plazo para la verificación de ¿cuánto? De 120 días, ¿sí? Eso Es dice. lo que respecta en la resolución. Me ha enviado un También número. la administración tributaria, que es lo que le corresponde emitir la respectiva resolución. La misma le va a permitir a ellos aplicar la determinación mixta, ¿sí?, en el mejor de los escenarios para la administración tributaria, y ya hacer la respectiva liquidación de pago, ¿sí? Ok, preguntas hasta ahí. Muy bien. Vamos a la lista. A ver, Abad.
Alvear, Presente. Manchón, Presente, Alvear. Presente. Borja, Presente. Castro, Chiliquinga, Presente. Contreras, Presente. De la Presente, Chiliquinga, profesor. Ok, Presente, Contreras. muy bien. De la Rosa, Presente. Túmez, Presente. Hernández, Presente. Guerra, Presente. Guerrero, Presente. Murumendi, Presente. Hernández, Presente. Jiménez, Presente. Prado, Lindao. Presente, jurado, profesor. Muy bien. López Carlos, Presente. López David, Presente, profe. Molina, Presente. Morales Mariuxi, Presente. Moreira, Presente. Moreira Briana, Presente. Moreno, Presente. Muñoz, Presente. Pazmiño, Presente. Peralta, Presente. Pérez, Presente. Oso, Presente. Preciado, Presente. Quesada, Presente. Ramírez, Presente, profe. Rivadeneira, Rivera, Rojas, María Los Ángeles, Rojas Juliana, Presente. Ronquillo, Presente. Ruiz, Presente. Añay, Presente. Vera. Presente, mister. ¿Listo? Ok. Bien. Continuemos. Hemos visto ya los expedientes que se emiten producto de algún tipo de reclamo que se haya emitido y también cuáles son esas resoluciones y en qué tiempo tiene que emitir la administración tributaria. No lo olviden cada uno de esos casos. Vemos algo un poco más acerca de las consultas. A ver, ¿alguien que me pueda ayudar leyendo? Yo, profe. A ver, adelante, Ronquillo. Consultas. Uno de los deberes de la administración tributaria es la de absolver las consultas que se le hagan, para lo cual la ley expresamente ha regulado el mecanismo y los requisitos que deben cumplirse. ¿Quiénes pueden consultar? Las personas naturales o jurídicas que tengan interés propio, las federaciones y los accionistas gremiales, profesionales, cámaras de producción y entidades del sector público. Gracias. Ok. Todas las consultas que nosotros queramos hacer a las administraciones públicas la podemos hacer. ¿Sí ven? No hay ningún limitante. Los estudiantes mismos para diferentes tipos de trabajos efectúan consultas a las diferentes administraciones públicas para obtener información relevante que les permita hacer algún tipo de estudio o evaluación ya académica. No se diga los contribuyentes o responsables. ¿No? Por eso es que se refiere aquí personas naturales, personas jurídicas que tengan interés propio. Vean esa particularidad. También me habla de que federaciones, asociaciones ya profesionales, cámaras de producción, entidades del sector público, unidades académicas. Bueno, me faltó poner eso ahí, pero hay que tomar este tipo de oportunidad para que para comenzarnos a relacionar y identificar ya este tipo de situaciones que se están dando. Para poder hacer una consulta a las administraciones tributarias en general, también hay que hacer
un oficio, el cual tenemos que entregarlo, y ellos lo verifican y nos dan una respuesta a esa inquietud que queremos hacer. A ver, otra persona que me ayude leyendo. Yo, profesor. Moreno. Requisitos. La asignación de la autoridad administrativa ante quien se la formula. Los nombres y apellidos del compareciente, razón social, el derecho por el que lo hace, el número de cédula de identidad o RUC, la indicación del domicilio permanente, la relación clara y completa de los antecedentes y circunstancias que permite a la administración formarse juicio del caso, la opinión personal del consultante con la correspondiente fundamentación legal, la firma del compareciente, representante o procurador y la del abogado que lo patrocine, la documentación u otros elementos necesarios. Bien, entonces estamos haciendo una consulta y nos damos cuenta que a lo mejor tiene un formato muy similar al del reclamo, ¿no? ¿Sí? Con la única diferencia que aquí no estoy exigiendo algo, sino en todo caso solo estoy pidiendo una aclaración, ¿no? Eso es lo que genera la diferencia entre la consulta y el reclamo, ¿no? El primero sí, yo voy sobre un hecho, ya que me están ya imputando, ¿para qué? Para yo cumplir un acto determinativo. En el de acá no, en el de acá estoy indicando que quiero una aclaración basada en ciertas circunstancias o antecedentes. Recurso de revisión. A ver, otra persona. Yo, profesor. Yo, profe. A ver, Borja. Recurso de revisión. Mediante este recurso, las máximas autoridades de las respectivas administraciones tributarias pueden revisar los actos o resoluciones firmes o ejecutoriados de naturaleza tributaria. Este recurso puede ser iniciado por toda persona natural o jurídica que haya sido afectada por los efectos jurídicos de un acto administrativo. Procedencia. El recurso de revisión solo cabe en los siguientes casos: cuando las resoluciones hubieran sido expedidas por error de hecho o de derecho, cuando con posterioridad aparecieran documentos de valor trascendental ignorados en el momento de expedirse la resolución, y cuando los documentos que sirvieron de base fundamental para dictar tales resoluciones fueran nulos. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que solicito, ¿ya?, a la administración? ¿Ya? Podría darse el caso que ya tengo un acto determinativo por parte de la administración pública, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que puede pedir el contribuyente? ¿Ya? Que ese mismo acto o resoluciones firmes ya ejecutoriados, ¿ya?, se revise, ¿producto de qué? De que a lo mejor, ¿ya?, esto está afectando, ¿ya?, a los derechos, ya sea una persona natural o jurídica, ¿no? Vean que este es otro acto que se podría dar. ¿Y cómo lo puedo evidenciar? Vean, cuando las resoluciones hubiesen sido expedidas por error de hecho o de derecho. ¿A qué me refiero? Que no hubiese la suficiencia materialidad del evento. O, en el segundo caso, que la base legal que se utilizó para ese acto determinativo, ¿ya?, tuviera inconsistencias. Ahí tengo errores de hecho o de derecho. En el segundo caso, que me dice, con posterioridad apareciera en documentos de valor trascendental. ¿A qué me refiero con esto? Que puede darse el caso que en el momento del acto determinativo, ¿no?, no hubo una evidencia material que después a lo mejor ya apareció. Se dan esos casos. En ese momento podemos pedir un recurso de revisión. En el tercer caso, ¿sí ven?,
que me habla que los documentos, ¿no?, que se utilizaren, a lo mejor fueran nulos. ¿Sí? A ver, otra persona que me ayude a Yo, leer. profesor. Yo, profe. A ver, Guerra. Procedencia. Cuando los documentos públicos o privados que sirvieron de base fundamental para dictar tales actos o resoluciones contuvieran error evidente. Cuando el acto o resolución ha sido dictado en base a declaraciones testimoniales, las mismas que con posterioridad por sentencia ejecutoriada han sido calificadas como falsas. Cuando el acto o resolución ha sido dictado mediando delito por parte de los funcionarios y empleados públicos participantes en él, declarado en sentencia judicial ejecutoriada. Listo, aquí tengo algunos de los casos en los cuales se puede pedir ya el recurso de revisión, ¿no? Entonces, muy importante cada uno de ellos, pero va a depender de las circunstancias que tenga este tipo de acto de determinación previo, ¿no?, para utilizar este tipo de recurso de revisión. ¿Sí? Una vez que se han dado todo este tipo de actos, iniciando dentro de la determinación, el reclamo, ¿no?, la consulta y el recurso de revisión, podemos identificar que se va a dar algún tipo de pago por ya sea la determinación tributaria, ¿sí?, o a lo mejor en el reclamo no procede y nos toca pedir este pago, ¿no? Pero, ¿qué ocurre si en el reclamo o en el recurso de revisión se da que nosotros tuvimos la razón? En ese momento, nosotros pudimos haber caído en esta circunstancia, que es el pago indebido, ¿no? Situación que dentro del derecho tributario se presenta en muchos de los casos, ¿ya? ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Veamos. Siguiente. A ver, Palmiño, por favor, ayúdame leyendo. Ya, profe. Pago indebido. Concepto, como su nombre lo indica, consiste en el hecho de que el contribuyente responsable o tercero efectúe un pago de tributos que no le corresponde o que no está obligado a realizar, en beneficio de la administración tributaria porque ha mediado error por parte suya o de la propia administración. Casos: cuando se ha pagado un tributo que no se encuentra establecido legalmente o del que se está exonerado de pagar, cuando el pago se ha efectuado sin que haya nacido la obligación tributaria, cuando se ha efectuado un pago conforme a un erróneo acto de determinación tributaria del que no se hubiera presentado reclamo alguno, cuando se ha pagado una obligación tributaria inexistente, cuando se ha pagado una deuda ajena por error, cuando el pago se lo hubiera satisfecho o haya sido exigido ilegalmente. Gracias. Entonces, tenemos estos casos en los cuales ya se procede a estos pagos indebidos que de una u otra forma ya, la administración tributaria y las leyes tributarias lo reconocen, ¿no? ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay la evidencia de hecho, pero no hay la de derecho. En muchos de los casos a veces se cometen errores en el momento de declaración y se caen estos pagos, ¿ya?, indebidos. Uno de ellos, ¿ya?, que pues, puede darse que se haya derogado en base a algún tipo de ley esa obligación tributaria y se sigue pagando. Ahí ya tengo qué cosa, que estoy dando cumplimiento a algo que no está establecido. Ese es uno de los pagos indebidos que se dan, ¿no? Otro, ¿no?, que también se da es que puede ser que ya se crea la ley, ¿verdad?, ya nace la ley, pero no se vuelve todavía exigible, pero muchos contribuyentes ya la comienzan a tributar. Ahí tengo otro pago indebido, ¿sí?
algo similar a lo que ha ocurrido en los últimos tiempos con la ley de simplicidad tributaria. Ustedes se están dando cuenta que recién se va a aplicar la exigibilidad a partir del mes de octubre, según lo que ustedes ya pudieron verificar en el reglamento, ¿no? Otro de los puntos, me doy cuenta, cuando se ha efectuado un pago conforme a un error, acto de determinación tributaria del que no se hubiese presentado reclamo alguno. Puede ser que ya nos hicieron algún tipo de determinación, pero nosotros no reclamamos. Vean. Entonces, ahí también procede el pago indebido. Nosotros tenemos el recurso de revisión para comprobar esto y en ese momento ya tendremos a lo mejor algún tipo de reembolso denominado crédito tributario. El otro es cuando se ha pagado una obligación tributaria inexistente, puede que ya haya dejado de existir esa obligación tributaria, algún tributo que se creó. Vean, esos 2 puntos porcentuales del IVA ya no están vigentes. Estuvieron solamente hasta un periodo fiscal posterior a la pandemia, pero ya se terminó. Lo mismo lo de los tributos al comercio exterior, por ejemplo, las salvaguardias, que se presentaron en un momento determinado. Bien, eso entre otros, ¿sí? Eso es lo que respecta al pago indebido. Veamos quién puede presentar esta acción o reclamación. A ver, otra persona que me ayude leyendo. Yo leo, profe. A ver, de la Rosa. ¿Quién puede presentar la acción o reclamación? Puede presentar reclamo administrativo o iniciar una acción contenciosa por pago indebido. Toda persona natural o jurídica que haya efectuado el pago o también aquella persona a nombre de quien se lo hizo. Plazo. El plazo dentro del cual se puede presentar la acción de pago indebido prescribe en 3 años, contados desde la fecha en que se hizo el pago. Competencia y procedimiento. Cuando se ha hecho un pago indebido, se tienen las siguientes posibilidades. Reclamo administrativo cuando el pago se ha realizado en base a un acto de determinación erróneo o reclamo administrativo cuando se ha pagado una obligación inexistente en todo o en parte. Gracias. ¿Quién lo puede presentar? Ustedes se están dando cuenta, toda persona natural o jurídica. Punto. O sea, todos los contribuyentes. Palabra. El plazo, ¿ya? 3 años. Si nosotros pagamos en exceso a algún tipo de tributo, cualquier cosa, tenemos hasta 3 años para poderlo reclamar. Caso contrario, ya se extingue esa obligación. Competencia, la administración tributaria a la cual administra esos tributos. En este caso, los tributos internos, los impuestos internos, administración del servicio de rentas internas, ellos tienen la competencia y procedimiento. Si es que vemos tasas, contribuciones especiales, gobiernos autónomos descentralizados. En este caso, municipio de Guayaquil. ¿Sí ven? Pago indebido. A ver, otra persona que me ayude leyendo, por favor. Yo, profe. A ver, adelante, deseado. Pago indebido. Reembolso. Aceptada la reclamación de pago indebido por la competente autoridad administrativa, se emitirá la nota de crédito o cheque respectivo o se emitirá la compensación a que hubiere lugar, con obligaciones tributarias pendientes que tuviere el mismo contribuyente o responsable. El término para el reembolso nunca será mayor de 60 días contados desde la fecha en el que el acto administrativo o sentencia se encuentren ejecutoriados. Muy bien, entonces nos damos cuenta que el pago indebido, perdón un ratito. Ya. ¿Quién en este caso lo reclama? Igual contribuyentes o responsables. Una vez que ya se lo ha identificado por parte de la administración tributaria respectiva, ¿ellos qué harán? Ya procederán al reembolso. ¿Sí? Puede ser en los denominados CDR, que son créditos tributarios, ¿sí? A cada uno de los contribuyentes, el cual en función de la ley tiene un plazo estimado de
60 días, ¿no? Contados de la fecha que se haya dado el respectivo acto administrativo como tal. Tenemos ahí algunos de los impuestos por los cuales ya nosotros podemos pedir algún tipo de devolución en el caso que hubiera alguna de las situaciones que hemos nombrado hace poco. Tenemos el impuesto a la renta, valor agregado, consumo especiales, vehículos, salida de divisas, tierras rurales, entre otros. En otras palabras, cuando nosotros tenemos obligaciones con la administración tributaria y nosotros la cumplimos a cabalidad y se nos ha presentado estas situaciones de un pago indebido, pago en exceso, denominado también, ya nosotros tenemos todo el derecho a qué cosa, a pedir el reembolso de estos valores. ¿Sí? Muy bien, hasta aquí la unidad 3. A partir de la próxima semana ya comenzamos a trabajar la última unidad del semestre en estas 2 semanas que faltan, ¿no? Y ya nos preparamos para el examen. ¿Está claro? Bien, vamos a terminar la unidad haciendo una tarea. El día de hoy no hay foro, como ustedes saben. Ahora estamos trabajando de esa forma. ¿Cuál va a ser? Ustedes tendrán que elevar. En la tarea número 11, tendrán que hacer un cuadro sinóptico, ¿sí? En el cual me van a poner, ya, lo último que hemos visto esta parte. ¿A qué me refiero? Con la parte de determinación tributaria, lo que conlleva a reclamo, lo que conlleva consulta, ¿sí? Lo que es pago indebido, pago en exceso, ¿sí? Y el recurso de revisión, ¿no? Entonces, tenemos ahí todos estos puntos, que es lo que hemos visto en esta última clase. Ustedes tendrán que hacer un cuadro sinóptico en el cual pondrán cada uno de ellos e identificarán la base legal, ¿sí? Van a ir a la ley, ¿ya? Y van a copiar el artículo que trata de esto. No transcribir todo el artículo, porque de eso no se trata. Tienen que ir a la respectiva ley y ponen solamente el artículo tal. ¿Está claro? ¿Por qué? Porque ya la parte de teórica está en el material. Así que eso no lo vamos a transcribir. Lo único que quiero que ustedes que vean es en qué ley está y qué número de artículo es. ¿Está claro? Y eso lo van a hacer en un cuadro sinóptico. ¿Preguntas? Profe, todo lo que dijo en el mismo cuadro sinóptico. Correcto, ¿sí? En el mismo cuadro sinóptico. Ya les envío. Y cuando habla de la ley, ¿habla sobre los que usted subió en el módulo? ¿O Todo lo que hemos visto está en una de las leyes que está. Ustedes tienen que identificar en cuál está. Que lo hemos hablado aquí durante la clase. ¿En qué ley está? ¿Sí? Entonces, es un trabajo un poco más sencillo que el anterior, pero es para eso mismo, que ustedes se relajen, para lo que está por venir. ¿Ya? Sí, no creo que se vayan a demorar mucho. Y no va a ser un fin de semana angustioso. Solamente en unas par de horas ya lo van a tener listo. ¿Está claro? Lo importante... Profesor, disculpe, es decir que solo desde la determinación del sujeto pasivo, desde por ahí hasta ahora. Ustedes tienen que ver la base legal de determinación del sujeto, ¿no? Ya ahí tienen los 3 tipos de determinaciones que vimos, ¿ya? Lo que es el reclamo, lo que es la consulta, ¿ya? Lo que es el recurso de revisión, el pago indebido, y por ahí también van a encontrar el pago en exceso, que es similar, ¿no? Pero no hay ningún problema. Esos puntos ustedes hacen un cuadro sinóptico, lo enuncian a cada uno de estos tópicos que hemos tratado y ponen única y exclusivamente la ley y el artículo. ¿Está claro? ¿Sí? Ahora sí.
Bueno, hijos, nos vemos la próxima semana. Ya, suave la... Chao, economista. Hasta pronto, profe. Hasta pronto. Gracias. Cuídense. Gracias, profe. Verán que me dijeron que todos ya habían evaluado. Por favor, a todos los docentes que les corresponde. Todos Chao, 5. profesor. No se olviden. Cuídense mucho. Nos vemos Chao, la profe. próxima semana. Gracias. Gracias a ustedes.